Lo que nos pasa en este incendio, a diferencia de otros que se ha incendiado en zonas como de bosques más puros, con menos intervención del ser humano, como en parques nacionales o grandes extensiones forestales, es que estos incendios se llaman de interfase y nos afectaron a todos como pobladores. Entonces tenemos parches de bosque nativo y otras zonas de uso intensivo o con animales o con cultivos, entonces el relevamiento en este caso tiene que ser un poco más interdisciplinario y ponerlos en el lugar más del poblador que perdió todo y que necesita reactivar por un lado sus actividades si es que tenía actividades productivas y por el otro cuidar el bosque que le quedó. Entonces, bueno, nos pone como profesionales, por ejemplo, desde mi punto de formación, yo siempre trabajé más en bosques nativos y en este caso nos pone a todos a trabajar más de manera interdisciplinaria, relevando cada situación particular de cada poblador. De hecho, a mí como pobladora casi se me quema la chacra, también vivo en Golondrinas, así que entiendo que este momento es de shock para todos. Claro. En este momento estamos entrando justamente en el otoño. Lo más importante, a lo que más tenemos que prestar atención es al suelo. Es como la base del bosque. Uno quiere llegar al árbol, pero es como una platea de una casa, digamos. Es lo que sostiene toda la vida y la diversidad del bosque. Y es lo que queda expuesto, sobre todo en zonas en que se come mucho, sin tanta retención que genera naturalmente la vegetación. Entonces, una de las cosas a ver en el terreno es la pendiente y ver el riesgo que hay de erosión cuando empiecen las lluvias por erosión hídrica y también algo de erosión eólica. Entonces, capaz que más que apurarse a plantar, una de las cosas más fundamentales para pensar es si se necesitan hacer tareas como de fajas de retención de ese suelo, que se pueden usar ramas caídas del lugar, troncos de plantas que ya saben que no van a rebrotar y se hacen en contra, de manera perpendicular a la pendiente y a veces si la pendiente es muy alta se hacen estacas y como que se rellena, es como una especie de aterrazamiento. Y en lo que es el relevamiento del bosque, lo que es importante saber es que hay muchas plantas que rebrotan después del fuego. Esto implica que hay plantas que tienen yemas que están como dormidas cerca de la superficie del suelo o raíces que dan lugares a nuevos brotes. Entonces, muchas plantas que tengan en sus chacras como radal, maqui, laura, notro, retamo, tengan fe que en primavera va a volver el verde. La planta en sí y sus hojitas, la parte de arriba, la estructura que quedó del esqueleto de la planta quemada, no va a volver a tener hojas, pero van a venir nuevos brotes que en un par de años van a ser altura. Esas plantas además son las plantas que nos van a ayudar a usar como plantas nodrizas. ¿Eso qué significa? Que si nosotros a lo largo de estos años vamos preparando plantines de plantas que no rebrotan, como es el ciprés, a medida que se van mejorando las condiciones de que se va generando más cobertura de herbáceas, que aparecen rebrotes de estas plantas nodrizas, uno puede en ese momento, que es luego de unos años después del fuego, poner plantines de nativas de especies más, digamos, forestales, o en el sentido que son árboles como el ciprés. Cuando ustedes vean su terreno, digamos, si viven en un ñirantal, el ñirantal va a ser en ese sentido como más noble porque el ñire rebrota y va a volver mucha de la vegetación sola, la vegetación, digamos, arbustiva. Y los que viven en zonas de cipresales, bueno, los cipreses no rebrotan después del fuego, entonces hay que primero ver cómo están los árboles, si hay árboles que quedaron muy socavados, quemados desde la parte subterránea y que hicieron un estilo, digamos, de chimenea, son árboles de riesgo, que quizás ya que yo puedo articular, digamos, con gente de la universidad que pueda asesorar si hay que cortar por una cuestión de riesgo de que caiga una vivienda o un lugar donde se quiere reconstruir. Y lo que es herbáceas, mucho va a volver en primavera a partir de semillas. Si era un bosque, digamos, que no tenía mucho uso, que no tenía animales debajo, en el mismo mantillo y en la zona del suelo que no se quemó, en general el incendio quema así, más o menos sí o sí 2 centímetros, sobre todo si es intenso, digamos, quema todo el mantillo, que serían como las hojas y las ramitas que hay en el suelo, y queda el suelo descubierto, pero en ese suelo descubierto todavía hay muchas semillas, que se llama banco de semillas del suelo. Es como una reserva que tiene la naturaleza para resurgir luego de un disturbio. O sea, el fuego en este caso es como un gran disturbio que se llevó mucho de golpe material vegetal. Entonces mucho va a venir a cubrirles el suelo de esas semillas que hay en el suelo, y que van a germinar y que van a digamos, ayudar a cicatrizar ese lugar. En zonas más cercanas a la casa en que uno necesita ver que vuelve el verde, porque la verdad que uno se siente devastado luego de que pasa un incendio, lo que estábamos sugiriendo a esta amiga, una conocida, digamos, de acá de Golondrinas, que les fuimos a dar una mano,
es que pueden hacer en esa zona que es como más, digamos, de uso, en vez de sembrar pastos, recomendamos, aunque sea capaz, sembrar algún, lo que se llama cultivo de cobertura o abono verde de cereales, como puede ser centeno, avena, con mezclas de especies que yo les puedo ayudar a pensar, que incluso pueden tener flores, que lo que sugerimos es sembrarlo en una zona donde tengan cierto acceso a riego, si es que lo quieren hacer antes de la época de lluvias, para adelantar, digamos, que aunque sea puedan dejar un aspersor varias horas empapando el suelo, y que a lo largo de los días puedan darle cierta asistencia de agua. Y ese abono verde lo que les va a dar es como una cobertura rápida del suelo, a ayudarlo a fijar y a sentir que vuelve un poco el verde a la chacra ya durante el otoño, porque lo otro es como que hay que tener más paciencia y lo van a ver en primavera. Claro. Ayer en esta recorrida que hicimos, me tocó charlar con un par de personas que no saben qué hacer con los árboles que están quemados. Y hacían referencia a esto, que en realidad no saben si cortar, si talar, si hay que llamar a alguien. Me parece que lo que falta también es un poco de asesoramiento. Personas que perdieron su casa, pero que estaban rodeadas de bosque. En ese caso, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Mira, los árboles, o sea, por la zona donde yo vivo en Golondrinas, como máximo, piso altitudinal en el que estamos, hay ciprés o ñire, de lo que es más arbóreo. Del ñire, en general no me preocuparía, salvo que haya estado, o sea, lo que hay que ver es que esté, si se afectó mucho el sistema de raíces de la planta. En general uno ve como que se hace como una chimenea, como una zona que se quema y te das cuenta, digamos, que perdió la estabilidad, digamos, es como que se le socavan sus cimientos. Claro. Así que bueno, esto se puede ir tengo colegas de la Universidad del Comahue que podemos convocar para hacer ese relevamiento, que seguro es una posibilidad, así que cualquier cosa ahí me escriben y coordinamos. Pero hay muchos arbustos en lo que yo he relevado, digamos, en mi trabajo en varios lugares de Patagonia Norte. Los arbustos en general quedan bastante estables, excepto y tampoco tienen tanta altura, y rápidamente van a rebrotar. Y lo que tiene, si uno no se apura a hacer talarrasa de todo, es que esa estructura que deja ese esqueleto de planta quemada en realidad ayuda muchísimo en varios aspectos. Uno de ellos es que facilita que la intercepción de la lluvia no llegue con tanta fuerza, o sea, hace como de paraguas. Ajá. Y un segundo aspecto es que varias de estas plantas le hacen de perchas a aves que comen de parches cercanos que no se quemaron, plantas de frutos carnosos, y siembran el lugar. Entonces también es refugio para fauna, que puede tener como lugares a donde hacer digamos, sus madrigueras. Y digamos que a pesar de que está quemado, tiene muchas funciones para el ecosistema. Entonces, si no son plantas que son de riesgo, que están digamos, en zonas cercanas a la vivienda, yo no recomendaría una talarrasa sin asesorarse primero. Hay que dejarlas. Todo lo que quedó, porque todo lo que quedó ayuda a que el sistema esté más cercano a un equilibrio, digamos. Claro, ayer veía los frutales que estaban cargados de fruta, que quedó toda chamuscada. Aún así, lo mejor, lo más recomendable es dejarla. Sí, digamos, obviamente siempre evaluando riesgos. Claro, en zonas claro. Si llega a haber una casa cerca que pueda... Correcto, está bien. Piren, ¿qué tal? Buen día, Pedro te saluda. Piren, una de unas consultas que tenemos y que también acá un vecino acaba de consultar, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esta especie introducida, exótica, que es el pino? Sí, porque hemos tenido experiencias donde el pino se propagó muy fácilmente. Sí, es un tema fundamental ahora, es como que nos da oportunidad de hacer bastante. O sea, el fuego tiene ese acto devastador de que destruye todo a su paso por un lado, y por el otro da nuevas oportunidades. Siempre viste que es como las dos caras de una misma moneda. Entonces, el manejo de especies exóticas invasoras después del fuego es como una de las patas importantes a cuando uno trata de rehabilitar un lugar después de que se quemó, porque digamos, se liberan recursos, se liberan nutrientes, se libera espacio, y hay especies que es como que han coevolucionado con el fuego y ocupan ese espacio y germinan o rebrotan y invaden el lugar. Hay algunas especies de pino, seguro varios pobladores lo han visto, como las que crecen cerca de Puerto Patriada, que tiene una cosa que se llama cono serotinio, que el fuego es como que les dispara la germinación y salen realmente como una almaciguera. Ese tipo de especies son especies muy complicadas de trabajar y que hay que erradicar, ni bien son chiquititas, para que no vuelva un pinar denso, que de vuelta esté lleno de combustible y que de vuelta sea un fosforito. Hay otros pinos que no,
Pero bueno, una de las ideas que por ejemplo a mí se me ha ocurrido, sobre todo en campos más grandes, es que zonas de pinares que no van a reforestar pueden ser reconvertidas como pasturas para animales, por ejemplo, como zonas, digamos, que se limpie ese lugar y que se use más como una parte productiva del campo, y que de esa manera no lleven el ganado durante el primer verano al bosque nativo, porque lo que tiene el bosque nativo es que tiene muchas herramientas para volver, mediante rebrote, mediante la germinación de especies, pero bueno, si ese rebrote ni bien está empezando a salir, se lo come una vaca, claro, o se lo come una oveja, uno corta ese proceso. O sea, la tala y el ganado, digamos, son dos aspectos que van a complicar la recuperación natural del bosque. Entonces hay que buscar estrategias. Por eso creo que en este momento tiene que haber mucho trabajo de profesionales articulado con los pobladores, desde distintos aspectos, porque yo, por ejemplo, tengo más algunos aspectos técnicos, pero también se necesitan aspectos de manejo y aspectos sociales para poder hacer un plan de manejo del lugar en el que el poblador pueda seguir haciendo sus actividades, pero que también se le dé cierto respiro a algunas áreas, al menos, al bosque para que se recupere. Eso es lo que llamamos restauración pasiva, digamos, cuando al menos uno deja, por ejemplo, con un alambrado, un lugar clausurado, para que siga su curso la naturaleza y tenga la fuerza, digamos, para recuperarse. Que todos son plazos que no van con nuestra ansiedad, claramente, ¿no? Hablamos de décadas y bueno, hay que asumir que van a ser procesos que hay que acompañar y que son lentos. Pirén, al principio de la charla hablabas de cómo uno puede aterrazar el terreno para evitar que se lave el piso, el suelo, y también hablabas recién lo importante de no introducir ganados en estos espacios donde el bosque nativo tiene oportunidad de resurgir. Acá corregime si me equivoco, hay una experiencia que es al lado del lago Guillermo, al costado de la ruta, donde hace 20 años atrás hubo un incendio en ese sector y inmediatamente, tiempo después, empezó a haber animales con pasturas. Hizo que no resurgiera el bosque y después sufrimos también el deslave, el desmoronamiento de la montaña, a la falta de las raíces que sostenían la tierra. ¿Esto es muy probable que se dé aquí? Mira, en la zona, digamos, yo creo que una zona muy crítica que incluso estaría bueno si podemos articular con geólogos, porque o sea, como biólogo uno se queda corto para esas cosas, es zona de naciente de aguas y zonas de pendientes muy elevadas, o sea, mayores a 30 grados, mayores a 45 grados, son zonas como la que vos mencionás en Guillermo, son zonas de extrema delicadeza y que necesita una asistencia como más integradora, porque son lugares, por ejemplo, la zona que va a ser difícil trabajar ahí, ¿no? Pero la zona que se está quemando las nacientes del arroyo Corbata Blanca es una zona muy crítica a tener en cuenta, porque es el agua de muchos pobladores y son ambientes muy escarpados y determinan la calidad, digamos, de todos los, o sea, en el sentido de la calidad de agua van a haber un montón de sedimentos que van a bajar y va a haber laderas que van a quedar muy expuestas y que se pueden ir pendiente abajo hacia chacras o hacia zonas habitadas. Pero justamente esas zonas son las que son bastante complicadas, entonces ahí creo que hay que lograr articular con instituciones y en lo que es en los terrenos, por lo menos que es como algo en lo que uno puede empezar y que es a una escala más pequeña, es fundamental, aunque sea frenar la erosión del suelo con lo que se tenga a mano, pero digamos que es una de las cosas que a mí más me preocupa de las zonas que se quemaron. Bueno, claro, los que anduvimos recorriendo ahí por el Camino Viejo, la zona antes de llegar al hoyo, ahí que está en pendiente justamente, y que uno ve que ya hay iniciativas de los habitantes, de los pobladores que perdieron todo, de volver a reconstruir ahí su casita. Es fundamental, es urgente que este asesoramiento llegue ya, antes de que puedan. Me parece como uno de los puntos básicos antes de reconstruirse. Es una zona de mucha pendiente, que aunque sea vean un poco cómo es el suelo, si es que abajo hay greda, o sea, si es una zona gredosa, es como que el agua, viste, que actúa como una capa impermeabilizante, entonces todo lo que hay por arriba es como que no infiltra y aumenta mucho el riesgo de que se hagan lo que se llama deslizamiento en masa. Entonces en esas zonas me parece que es uno de los primeros puntos que hay que hacer presión social para que haya asesoramiento y que la gente que se ponga a reconstruir no esté en riesgo de vuelta
físico y de perder todo. Claro. Así que estamos con ganas, por ejemplo, de presentar una nota a la Universidad del Comahue en el que se pueda hacer una mesa de trabajo, que yo creo que ya hay disposición de hacer, y que se pueda hacer un poco de relevamiento a terreno en esos sitios. Y después igual hay instituciones que seguramente trabajan ya a escala más grande, con GIS, y que se están haciendo mapeos, porque lo que tiene el fuego es que quema de manera con distintos grados de severidad. Entonces, en las zonas de mayor severidad, en los que se suman otras condiciones como determinadas exposiciones, determinadas pendientes, determinadas condiciones de suelo, esos son los lugares críticos que primero hay que atacar. Y hay otros en los que uno, a pesar de que está angustiado, por ejemplo, no sé, una zona de Ñirantal, en una zona baja, que tiene mucho arbusto que va a rebrotar y que no tiene animales y que está en la zona de atrás de una casita, capaz que va a ser un lugar que va a poder, cicatrizarse pronto. Entonces, lo que es más importante es tratar de articular con las instituciones como CIEFAP, como SPLIF, como las universidades, es que se detecten de manera temprana los sitios de mayor riesgo y que se pueda, digamos, dirigir acciones a esos puntos. Porque como son tantas las cantidades de hectáreas afectadas, hay que ser inteligentes en qué es lo que uno puede abarcar y cómo. Claro. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, un ñire en desarrollarse, Pire? Mira, lo que pasa después del fuego es que los rebrotes, la planta es como que se desprograma y larga un montón de yemas en las que naturalmente, digamos, no están activas, entonces medio que se hace como un matorral, salen brotes mucho más largos de lo que es el crecimiento anual común de esas plantas, y agarran altura, digamos, los primeros 5 años todavía dominan las hierbas, pero después a lo largo de las décadas siguientes como que se alcanzan, digamos, altura, pero lo que pasa es que se tiende a que sea más un matorral que un bosque, está denso, o uno le cuesta caminar, en vez de tener un solo eje, que es, digamos, un tronco, las plantas muchas veces tienen muchos ejes, entonces lo que se puede hacer adentro de un campo es hacer un poco de manejo de ese matorral como para irlo ayudando a que se haga bosque, pero digamos que de acá uno puede ver en Cholila, en el 2015, por ejemplo, se quemó, que yo estuve trabajando ahí, y ya a los 4 o 5 años empezaba a haber rebrotes de mayor altura, capaz que a los 10 años ya te sentís que estás como en un lugar verde, pero depende mucho del lugar y del tipo de especies que se quemaron y con cuánta severidad se quemaron. Entonces es como que hay algunas nociones generales y otras cosas las tenés que relevar en terreno como para más o menos hacer una prospección de qué es lo que le va a pasar al lugar. Y también influye mucho qué tipo de acciones y qué tipo de uso se le da a la tierra después del fuego. O sea, por ejemplo, hay una sinergia entre el ganado y los matorrales en los que se va haciendo cada vez un ambiente más combustible y que se tiende a quemar de manera cíclica, por ejemplo, que es una de las cosas que se ha investigado bastante de investigadores de Bariloche. Entonces, bueno, eso también va a influir, no solamente lo que pasa ahora, sino el manejo que se le vaya dando a ese lugar a lo largo del tiempo. Bien. Si yo salgo a caminar por el bosque, Pire, y me dedico a arrancar los pinitos, el pino común, ¿hago bien o hago mal? Es una pregunta controversial. A mí me da mucha lástima porque digo, es una planta, es vida. Pero digo, si nos ubicamos en un contexto donde vos ves que hay en un ambiente flora que es autóctona. Un pinar, sí, yo tengo mi sesgo profesional en el que te diría sí, saca el pino, pero bueno, hay que ver cada situación. Digamos, en todas estas problemáticas tener enemigos no ayuda, obviamente. Si es un lugar en el que era un pinar y el pino que más o menos se salvó es lo que está sosteniendo el suelo, te diría, bueno, no, tené paciencia. Claro. Si es un lugar prístino que justo llegó pino oregón, que es uno de los que más, tiene tolerancia a la sombra, y vos decís, no, este pinito no tiene que estar acá, y vas caminando, sí, saca el pinito. Y uno se siente con la conciencia limpia, pero seguro te quedaron 50 pinitos sin sacar, entonces es como que tampoco capaz que probablemente vayas a alterar la balanza. Sí me parece en este momento quizá fundamental estar atento a estos pinos que han coevolucionado con el fuego y que pueden llegar a salir de una manera masiva. De hecho, en Patriadas han hecho un montón de ensayos al respecto porque el incendio requemó sobre plantas que estaban creciendo a una densidad terrible y también por eso tuvo la severidad que tuvo. Entonces, bueno, me parece importante
importante, si hay mapas de vegetación y se conoce que están este tipo de pinos, que se aborde de manera temprana o que se raleen esas zonas, en este caso particular del incendio, ¿no? Piren, y en este caso te hago una consulta, pero no sé si está dentro de tu ámbito. Estos pinos que crecen y que son, digamos, que crecen de manera masiva, por lo que me planteás, y lo que está en Puerto Patriada, ¿son maderables? ¿Son una especie que vos decís, bueno, en el peor de los casos es un árbol que permite desarrollar la industria maderera? Justo ese fue una mala experiencia en todo sentido, me parece. Es que yo justo no me especialicé en esa parte, tengo colegas que trabajan en eso. Creo que es el Pinus radiata, pero seguro me puedo estar equivocando porque siempre me confundo el nombre de los pinos. Y ese en particular ni siquiera tuvo buen aprovechamiento forestal. Así que fue un error en todos los sentidos, digamos, como experimento de especie para trabajar en la zona. Entonces no me queda ningún tipo de cargo de conciencia en arrancarlo, claramente. No, para nada. No. La verdad que no. Y bueno, después hay gente de INTA, incluso del INTA de golondrinas, gente de ICEFAP que hace años que están trabajando con especies forestales y que ellos van a poder seguramente hacer asesoramiento de si parte de lo que quedó en pie dentro de los campos de los pobladores, algo de eso pueden hacer aprovechamiento, como para por lo menos tener ahí algún premio consuelo. Pero bueno, muchas veces el fuego afecta la calidad de la madera, entonces ni siquiera se puede utilizar, digamos, con ese sentido. Muchas veces más se utiliza como leña. Sabés que acá ya nos llegó un mensaje de un oyente que es docente de primaria, trabaja en la escuela 81, quiere ver la posibilidad de contactarse con vos para hacer un proyecto educativo, para justamente esta gran ayuda que se puede dar en esta recuperación del bosque, dice Ramón que nos escribe. Así que, bueno, contale a la gente cómo los ubican. ¿A ustedes estás trabajando en un principio con Simón? Bueno, justo yo en este momento estoy trabajando de chacarera. O sea, yo estuve en el mundo académico muchos años, terminé mi beca doctoral de CONICET y ahora estamos viviendo en Golondrinas con un proyecto productivo. Pero bueno, mi corazón siempre tiene una patita en el bosque y quedo disponible para actividades que se puedan hacer y capacitaciones. De hecho, mi historia como pobladora que se decidió hacer una tesis en ambientes quemados fue porque lamentablemente hace bastante tiempo, cuando yo inicié a estudiar, tuvimos grandes incendios y estuvimos en acciones de recuperación del bosque. En ese momento estábamos entusiasmados con la técnica de las bolitas de arcilla de Nendudango. Hicimos acciones con escuelas primarias, después yo seguí probando un poco esa técnica con escuelas de Bariloche, que bueno, después ya tengo algunas reservas, digamos, de todas esas experiencias, pero venimos con la intención de hacer cosas después de que se queman los bosques hace muchos años y bueno, se tiene que seguir haciendo experiencias de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Un poquito me ha pasado esto. ¿Y cómo te ubican, Pire? ¿Cómo quedamos un mail para que te escriban? ¿Puede ser? Dale, sí, dejo mi mail, el mail personal. Bien, buenísimo. Bueno, te lo dejo y ustedes lo mencionan después de la entrevista. Exacto, lo mencionamos o lo brindamos por privado para que se comuniquen con vos. Gracias, Pirén, te mandamos un abrazo. Seguramente te volveremos a molestar. No es ninguna molestia. Muchas gracias por el espacio y espero, bueno, que entre todos los que cada uno sepa un poquito podamos ayudar a cicatrizar un poco todo esto lo que pasó. Ojalá. Gracias, un abrazo. Chao, un saludo. Hasta luego.